Bueno, yo estoy Bien, un poquito resfriado, les cuento. Tengo la voz algo delicada. Estamos terminando hace una horita de hacer un módulo de la formación en agricultura regenerativa, que es curso de formación a distancia. Así que estoy medio cansado, pero muy entusiasmado. Y como decía Pablo, este es un esfuerzo conjunto ahí de la Escuela de Apicultura Natural Chile y Escuela de Regeneración, en un diálogo que ya llevamos con Pablo hace un rato, este, que tiene que ver con empezar a derrumbar un poco estas fronteras tan rígidas entre las disciplinas del campo, que muchas veces provoca que nos especialicemos en aspectos muy definidos del conocimiento del agro, ¿no? Solo apicultura, solo suelo, solo ganadería y con un animal muy específico, ¿no? Y eso nos impide muchas veces ver las relaciones ecosistémicas, que son complejas y simbióticas, eh, que, que tenemos que considerar para poder trabajar con estos seres y sobre los ecosistemas en la producción de alimentos, generando un impacto positivo, ¿no? Este exceso de especialización y esta falta de diálogo entre las disciplinas, nos hemos dado cuenta que en el fondo es parte importante del problema. Y bueno, yo ya estoy arrancando, Pablo. arrancale nomás. Sí, sí, sí. Bueno, Eh, con Perfecto, Pablo sí. nos conocimos, ahora ya serán unos 3 años, ¿no? Más o menos. Al- Algo así. Sí, coincidimos en un proyecto bien lindo, bien potente en la Selva Yunga, ahí en San Francisco de Jujuy, pueblito sobre el Parque Nacional Calilegua. Pablo estaba trabajando con Juan Cincunegui ahí, regenerando un suelo, generando una huerta, formando a los locales en la producción de biofertilizantes y tal, y yo estaba por el lado de las abejas trabajando un poco en lo mismo. Y ahí se inició un diálogo bien interesante, que ha ido, bueno, desarrollándose hasta el día de hoy, vinculando estas disciplinas, ¿no? Vinculando finalmente, casi como redescubriendo la rueda, porque en el fondo dándonos cuenta de que así como existe una relación simbiótica entre la planta y los microorganismos del suelo, también existe una relación simbiótica entre la colmena y los microorganismos del suelo a través de la planta, que son finalmente un ser, un gran superorganismo en el que todos estos elementos son interdependientes. La no comprensión de esta interdependencia y el trabajo en estas distintas disciplinas de forma aislada, sin entender cómo el todo afecta al todo, nos ha llevado a los apicultores a una crisis sistémica bastante importante, prácticamente terminal. Y bueno, este diálogo que con Pablo llevamos un buen rato, que en su momento también con Juan lo tuvimos, y que después también con otros colegas del mundo de la ganadería, de la agricultura, hemos llevado a cabo ahí con un mate, con un vino, con una cerveza de pronto al sol. Ya nos dieron ganas de empezar a abrir este diálogo y compartirlo con todos ustedes, ¿no? Así es. Entonces, esto es esta conversación que estamos teniendo en el fondo, un poquito sistematizada para compartirla de forma ordenada y no tan caótica como a veces acontece. Bien, entonces, si les parece, eh, arrancamos nomás, como ya arrancaste. ¿Está bien? Entonces compartimos ahí un poco las diapositivas para... Yo no sé si voy a tener que estar todo el tiempo admitiendo gente o es automático, pero bueno, Uy, me ahí parece vamos. que no es automático. Ya, bueno, Lo lamento. estaré entonces atento, ¿ok? ¿Está bien? No sé si ahí se ve. Perfectamente. Bien, bueno. Bueno, este es un poco el resumen de la carátula de apicultura y la vida del suelo. La idea, como dijo el Manu, es ir haciendo un recorrido y viendo los puntos de encuentro, la simbiosis entre el organismo colmena y la vida del suelo o el ecosistema, ¿no?
Entonces, para eso, primero nos remitimos a una definición de ecosistema de Jan Christian Smuts, que que retoma Alan Savory en el manejo holístico, y dice lo siguiente, dice que en la naturaleza no existen partes individuales, solo totalidades, y estas se forman y moldean entre sí. Entonces, esta visión nos permite empezar a comprender que son enteros dentro de enteros, y que cuando uno toca un elemento, en realidad está tocando todo el sistema, y las decisiones lineales normalmente nos traen resultados adversos, por no entender la complejidad de ese sistema en el cual nos estamos moviendo, ¿sí? Y si vamos a las definiciones de Lynn Margulis y Lovelock, el de la teoría de Gaia, ellos proponen que la vida es el resultado de las condiciones del medio en el que se encuentra la vida. Y justamente ese medio está producido por los sistemas vivos, entonces es una retroalimentación continua entre las partes que conforman ese entero y el entero que condiciona a las partes, ¿sí? Entonces, acá esta es una foto de los bosques de Valdivia, ¿no? Que penosamente la visión reduccionista nos hace ir en contra de la naturaleza, ¿sí? Profundizando esta crisis ecosistémica, ¿no? Agudizando la inestabilidad climática, se genera disrupción en los ciclos del agua, de los minerales, de las comunidades biológicas, ¿sí? Eso puntualmente en las abejas nos permite observar las alteraciones en la disponibilidad del néctar, la incidencia en las enfermedades, y se arrasa con todo para luego extraer algo, ¿no? Entonces, a través de la industria forestal o algún monocultivo, ¿no? Como puede ser el raps allá en Chile para obtener aceite. Entonces, este monocultivo también ofrece a las abejas una monoalimentación. Y ahí le paso la pelota al Manu. Si querés acotar algo de este proceso que se observa en Chile y en otros lados con distintos cultivos. Efectivamente, dentro de la crisis ecosistémica que menciona ahí Pablo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con estos modelos lineales que no son capaces de entender la complejidad del ecosistema y cómo está todo conectado finalmente. Nosotros ponemos ahí tres grandes causales desde la apicultura regenerativa. Una tiene que ver, bueno, y está todo conectado finalmente, porque cuáles son las causas del cambio climático también, ¿no? Uno es el cambio climático, el calentamiento global, con todo lo que, bueno, mencionaba Pablo, la incidencia de las variaciones, las alteraciones en las precipitaciones, que generan complicaciones en la disponibilidad de néctar para las abejas, alteraciones de temperatura que aumentan la tasa de incidencia de determinadas enfermedades, en fin. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos, bueno, el modelo extractivista en América Latina. La realidad es que nuestro continente entero es una zona de sacrificio del mundo. África es otra zona de sacrificio, ¿no? África. Y ese modelo extractivista, que es esta visión lineal a ultranza, ¿no? Genera pérdida de diversidad, pérdida de fertilidad, y finalmente, bueno, además de la aplicación indiscriminada de productos químicos y tal que afectan directamente a todos los insectos polinizadores. Dentro de todo esto también está específicamente, aparte de la industria forestal, la agroindustria. Y la agroindustria con los monocultivos ofrece un panorama bastante complejo, porque tenemos dos aristas en el fondo. Tenemos por un lado la alimentación artificial que realiza la apicultura industrial, la apicultura hegemónica convencional, que vamos a profundizar luego sobre ella, ¿no? que tiene una serie de consecuencias bastante perjudiciales para las abejas. Pero por otro lado, aunque las abejas se alimentan de comida sana, o sea, digamos, no de comida sana, de flores, finalmente, que efectivamente vayan al campo y trabajen sobre las flores, vivimos una realidad en que la mayoría de esos campos han sido intervenidos por la agroindustria
y los suelos están desmineralizados por ausencia de materia orgánica y microbiología que vuelve disponible estos minerales a las plantas. Por si fuera poco, la tendencia es hacia la monocultura, el monocultivo, por lo tanto las abejas consumen alimentos que están desmineralizados, que tienen bajo nivel nutricional, pero además es uno solo. Entonces, una abeja, al igual que cualquier otro ser vivo, necesita una dieta variada para poder obtener los distintos elementos necesarios para su normal desarrollo, minerales, vitaminas, proteínas, grasas, lípidos, azúcares, etc. Entonces, y estos distintos elementos existen en diferentes concentraciones dependiendo de la especie que la abeja visita. Cuando una abeja está sometida a una monodieta, ¿no? O una dieta con una muy escasa variedad, va a tener ya por ese solo hecho un déficit nutricional importante, que es la realidad hoy en día. De ahí la importancia para mantener abejas sanas, de que esas abejas sanas se mantengan en contextos ecosistémicos sanos y estables también, rompiendo un poco esta frontera entre las disciplinas, ¿no? Esta visión más lineal que te dice que la apicultora tiene que preocuparse únicamente de la salud de la colmena, y yo me enfoco a tratar muy bien a mi colmena y que no le falte nada, y qué sé yo. Pero, claro, si esa colmena está habitando un ecosistema con suelos que están desmineralizados, con baja materia orgánica, con problemas de disponibilidad de agua, qué sé yo, es imposible que la colmena esté sana. La colmena, la abeja, es un reflejo de la salud del ecosistema. Y ahí tenemos un problema grave que tenemos que atender, y por eso también un poco la razón de este webinar, ¿no? Alfabetización, para que las y los apicultores podamos empezar a contar con las herramientas teóricas y prácticas para empezar a hacernos cargo, no solamente de nuestras colmenas, sino también del ecosistema que habita. Bueno, además, por supuesto, está todo el tema de la exposición, o sea, no solamente el alimento de mala calidad y uno solo, ¿no? Una alimentación de mala calidad, sino que además exposición a trazas de insecticidas, piretroides, insecticidas neonicotinoides, herbicidas, todos elementos que ya está más que comprobado generan complicaciones tremendas en las abejas, vistas a nivel individual, como alteraciones en sus mecanismos de navegación, alteraciones metabólicas, maduración acelerada de glándulas, lo que genera desequilibrios internos en la población de la colmena. En fin, es un completo desastre. Tremendo. Bueno, acá tenés la postal de uno de esos campos, ¿no? Claro, Aplicando. el monocultivo de raps, un monocultivo transgénico. Bueno, en Chile hay miles de hectáreas de raps, sobre todo en la región donde nosotros vivimos. A muchos apicultores les encanta el raps porque produce muchísimo néctar. Pero claro, las abejas están expuestas a todas estas complejidades, y vamos a ver, tenemos una tasa de mortalidad muy alta de colmenas en el mundo, en el continente, en nuestro país también, en nuestros países, que son provocadas por enfermedades que atacan directamente el sistema digestivo a abejas desnutridas. Entonces, estamos viendo cómo la alimentación de las abejas sobre suelos pobres afecta directamente su sobrevivencia por el aumento de la tasa de incidencia de enfermedades como Nosema ceranae, como loca europea, como cría desificada, crianza acá. No sé si pasamos a la siguiente. Sí, sí. Bueno, Bueno, a eso voy. Dentro de los problemas que identificamos como corriente está la apicultura industrial. Es decir, así como existe una agricultura industrial, una agroindustria, y así como existe una ganadería industrial, como el feedlot en el ganado, que produce enormes cantidades de gases de efecto invernadero, erosiona los suelos, genera pobreza, en fin, un modelo que es nefasto, ¿ya? Que se basa mucho en la cantidad y poco en la calidad. Pasa lo mismo con la apicultura. La apicultura tiene un modelo industrial que es el modelo de la gran industria polinizadora, ¿no? Que viene del hemisferio norte, de California, 20.000, 30.000 colmenas polinizando el almendro. Todo ese modelo industrial que es equiparable al modelo de producción a gran escala de cerdos, por ejemplo, o el modelo de gran producción a escala de gallinas, que lo que tiene son millones de cerdos, ¿no? Enjaulados, millones de gallinas enjauladas que no se mueven, que no ven la luz del sol, que sobreviven merced a la inyección de hormonas, vitaminas y tal, para que puedan sobrevivir en esas condiciones. Con la apicultura pasa algo muy parecido. Es un modelo productivo eh, que es hegemónico, que es el industrial, pero que tristemente se aplica también a pequeña escala. Es algo que no pasa en otras disciplinas del agro, ¿eh?
porque el criador de gallinas, que tiene 10 gallinas o 20 gallinas en su parcela, no cría gallinas como la industria que tiene millones de gallinas. El de cerdos tampoco, pero los apicultores sí, a pequeña escala, a bajo nivel, estamos hablando de 2 colmenas, 3, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, pequeña escala, aplica el modelo industrial, lo que acarrea una serie Entonces, observamos a la propia apicultura, las propias prácticas de la apicultura como una de las principales responsables de la crisis que afecta a las abejas en el mundo. Tremendo, tremendo. Y acá, bueno, retomando un poco a Lynn Margulis, cómo podemos empezar a salir de todo este embrollo, de todo este lío, ¿no? Y empezar a percibir las relaciones que hay dentro del sistema. Bueno, primero, humildemente empezando a observar y que formamos parte de un sistema, ¿no? De un ecosistema. Entonces, empezar a ver las relaciones que hay de mutuo beneficio entre elementos dentro de ese sistema. Y ahí tomamos un poco lo que dice Lynn Margulis, que dice que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Ella es la creadora de la teoría de la simbiogénesis, es decir, de que la vida empezó a evolucionar a partir de la cooperación, ¿sí? Entonces, si nos ponemos los lentes de la simbiosis y empezamos a observar las distintas relaciones que hay entre varios organismos, podemos ver ahora a continuación algunos ejemplos, ¿no? A nivel de organismos simples, por ejemplo, en un principio un organismo que tenía la capacidad de utilizar la energía del sol fue englobado por otro organismo que le dio protección y con el paso del tiempo se convirtió en un cloroplasto, por ejemplo. Esto es lo que propone Lynn Margulis, ¿no? Con comprobaciones de ADN y demás, y que recomendamos enfáticamente su libro Microcosmos, que es una belleza, ¿sí? Siguiendo esta línea de simbiosis, podemos ver otros ejemplos como un líquen, que es la simbiosis entre un hongo y un alga, ¿no? O, por ejemplo, entre la pastura y un herbívoro, donde coevolucionó la pastura con los grandes herbívoros, ¿no? Entonces, ni uno ni otro puede sobrevivir sin... Hay una simbiosis a lo largo de la historia que no solamente se da entre la pastura y el herbívoro, sino que también se da al interior, ¿sí? Acá podemos ver cómo entre los microorganismos del suelo y la pastura hay una relación simbiótica entre los azúcares que le da la pastura y el agua o nutrientes que le pueden llegar a dar los microorganismos, la relación simbiótica entre la pastura y el herbívoro, a través de que necesita que lo mastiquen, que lo coman en su punto óptimo, que lo pisen, que lo abonen, ¿sí? Y al mismo tiempo la relación simbiótica entre los microorganismos dentro de ese herbívoro y que le da una temperatura, le da unas condiciones al interior del estómago para que esos microorganismos puedan extraer toda la energía de ese pasto que se ingiere, ¿sí? Entonces, si nos ponemos con la lupa, empezamos a notar las relaciones simbióticas a todo nivel. Y bueno, lo que nos compete hoy en día, en la reunión de hoy, la abeja y las plantas y las flores como mecanismo de perpetuación de la especie, ¿no? Y esta frase para coronar que dice Lynn Margulis, que es la unión de distintos organismos para formar nuevos colectivos, ha resultado ser la más importante fuerza de cambio sobre la Tierra. Y ahora le doy el pie a usted, Manu. Gracias, compañero. No sé si quieres por un momento cerrar la presentación y ver si hay gente en la sala de espera o... No, yo tengo la ventanita acá.
Ah, está. Buenísimo. Que no sale, se ve que no sale, solamente la veo yo. Ya, ya, buenísimo. Ah, Entonces, está todo bien. Este, bueno, en relación a, a lo que plantea recién Pablo, como para seguir un poquito con el hilo, el concepto de simbiosis y de simbiogénesis aquí es súper importante entenderlo como para poder ver desde dónde miramos, ¿no? De dónde miramos el suelo, dónde miramos la tierra, de dónde miramos la colmena. Y hay otro concepto que es súper importante y que la apicultura regenerativa trabaja desde ahí, que es la visión de la colmena como un superorganismo. Superorganismo tiene que ver con un individuo, ¿no? Un ser que está conformado por múltiples individualidades que no pueden sobrevivir la una sin la otra. Es decir, por ejemplo, con la colmena, si tú de la colmena sacas una abeja y la aíslas, de su colmena, pero dándole las condiciones de temperatura, de humedad, de nutrición, tal que necesita, la abeja va a morir igual porque no puede vivir separada de su organismo. Ahora, finalmente, de alguna manera, somos todas y todos superorganismos, ¿no? Los mismos seres humanos somos comunidades microbianas, tenemos más células bacterianas que animales, de hecho, y tenemos muchas comunidades microbianas sin las cuales no podríamos sobrevivir porque cumplen funciones metabólicas u orgánicas muy determinantes para nuestra sobrevivencia. Entonces, es súper importante entender que cuando trabajamos con abejas, el animal es la colmena, ¿no? La colmena entera es el animal. El animal está compuesto por castas de abejas que cumplen funciones orgánicas, respiración, regulación de temperatura, acarreo de elementos vitales, venas, arterias, pulmones, hipotálamo, ¿no? Sistema inmunológico, las propoleras, las guardianas. En fin, hay todo un mecanismo de funcionamiento que es orgánico. Estamos hablando de superorganismos. Hoy día en la clase de la mañana hablábamos de eso, que normalmente se habla mucho de la sociedad de las abejas. Uno puede mirar a las abejas desde nuestra visión humana como si fueran una sociedad, pero es que en realidad no son una sociedad, son un organismo. Entonces no se comportan como se comporta una sociedad, se comportan como se comporta un organismo. Entonces en un organismo cuando hay una parte que no funciona se desecha rápidamente, que es lo que hacen las abejas. Si es que hay una abejita con una malformación que no le permite trabajar bien, la desechan inmediatamente, no hay consideraciones éticas, que son las que hay en una sociedad, sino que hay una funcionalidad que es propia de un organismo. Bueno, sobre eso podemos hablar un montón, pero hablemos del panorama, hablemos de a dónde nos está llevando la visión lineal y la ausencia de la comprensión ecosistémica en trabajo con las abejas. Esta es una encuesta, hay dos encuestas, pero esta es la primera que es de la temporada 2016-2017, hecha por la Sociedad Latinoamericana de Estudios en Abejas Sociales, algo así. Que muestra, por supuesto que es una encuesta, por lo tanto no son datos tan duros, pero muestra una tendencia que es real, y de hecho yo diría que es peor. Nosotros trabajamos en Chile y en Argentina, pero sobre todo en Chile, con muchas comunas con apicultores, y vemos todos los años tasas de mortalidad del orden del 50, 60, 70, hasta 80%. Y esto no es sostenible. Y esto no solamente no es sostenible, sino que además es producto de una forma de hacer apicultura que es la forma de hacer apicultura en el mundo. En el planeta entero hay una forma de hacer apicultura que, que no tiene un mayor cuestionamiento, que es la industrial, que es la agroindustrial, que se aplica incluso a niveles muy micro y que tiene estos resultados. Tasas de mortalidad, por ejemplo, en Chile, hoy en día se considera normal perder el 40% de las colmenas en un año, ¿no? Tasa de mortalidad del 40% se considera normal. Esa tasa de mortalidad, lo que se consideraba normal hace 15 años atrás era el 10%. Entonces lo que vamos haciendo es aumentar lo normal, digamos, ¿no? En lugar de poner atención en qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está llevando a esta crisis total. En esa temporada, las mortalidades en Chile fueron de sobre el 50%, sobre el 30%, 34% en Argentina, casi 40% en Brasil, 45% en Venezuela y Colombia. Es decir, estamos hablando de números que son absolutamente insostenibles. Si vamos a la siguiente encuesta, que es la más reciente que publicó este organismo, que está en la diapositiva siguiente, compañero, podemos ver que la encuesta arrojó números un poquito más bajos, la siguiente medición, pero aún así tenemos tasas de mortalidad en la mayoría de los países de América del Sur que van desde el 25 al 50%, es decir, desde un cuarto a la mitad
de las colmenas perdidas todos los años. Y estamos hablando de apicultura convencional, estamos hablando de apicultura que utiliza alimentación artificial, sustituto de proteína, promotor de crecimiento, mucho azúcar, mucho químico para controlar patologías, varroa, ya se ocupan insecticidas para aplicarle a las abejas adentro, y después nos preguntamos qué será lo que les está pasando. Y carece de una comprensión ecosistémica más global de cómo funciona el organismo colmena y de qué forma este organismo colmena se relaciona con el ecosistema. Conocemos que, bueno, que polinizan, ¿cierto? Que aumentan la producción de fruta y de hortalizas, y que necesitan de estos alimentos, pero no conocemos más allá. Entonces, cuando tenemos suelos que están empobrecidos, ¿no? Suelos que carecen, plantas que carecen de minerales importantes para su desarrollo, porque no hay microbiología en el suelo, porque la agricultura industrial lo que hace es atacar el suelo con productos químicos, diseñados, formulados para la guerra química, que se aplican al suelo, totalicidas, que eliminan toda la microbiología, y luego metemos las plantas ahí, y es la microbiología la que se encarga de biodisponibilizar esos minerales. Al no estar la microbiología, no están los minerales. Entonces viene la industria y te mete superfosfato triple, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ya? Olvidándose soberanamente de todo el resto. Y tú tienes suelos entonces que están totalmente desmineralizados, que originan plantas desmineralizadas que malnutren a los humanos que se las comen, a los herbívoros, malnutren a todo el mundo, incluidas también a las abejas. Y esos problemas nutricionales después acarrean eh, eh, aumentos en las mortalidades. Sigamos. Entonces, si vemos la diapo siguiente, bueno, existen criterios de manejo regenerativo de apicultura, y la alimentación natural es uno de los principales. Bueno, hay varios, pero este es uno de los importantes que tiene que ver con lo que nos convoca hoy día. Las abejas tienen dos fuentes de alimentos fundamentales, ambas presentes en las plantas, ¿no? No olvidemos que las plantas que las plantas angiospermas, que son las plantas que contienen flores, que tienen flores, y los insectos polinizadores han coevolucionado durante los últimos 70, 60 millones de años, generando una relación de mutua dependencia, una simbiosis perfecta, en la que las abejas y los demás insectos polinizadores son indispensables para la reproducción y sobrevivencia de las plantas, ¿no? Y al mismo tiempo, las abejas requieren de los equilibrios nutricionales dados por fundamentalmente carbohidratos, azúcares del néctar, ¿no? Que ellas transforman en miel, y del polen, que contiene la proteína, las vitaminas, los aminoácidos y los minerales que las abejas necesitan, ya sí o sí, para poder vivir y desarrollar sus funciones metabólicas, sinapsis nerviosa, trabajo muscular, formación de estructuras, en fin, ¿ya? Está dado sobre todo en el polen de las plantas. Y la riqueza del polen de las plantas depende absolutamente de la riqueza del suelo, que depende de la existencia de la microbiología. Es decir, la microbiología del suelo está íntimamente ligada a la salud de la colmena, puesto que son finalmente parte de un organismo mucho mayor. Entonces tenemos el aporte de azúcares fundamentalmente presentes en la miel, y el aporte de proteínas, vitaminas, minerales, grasas, lípidos, ¿no?, en el polen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, la apicultura industrial reemplaza estos elementos naturales con una doble artillería pesada, ¿no? Por un lado, reemplazando la miel o estimulando, entre comillas, el desarrollo de las abejas a través de la administración de jarabe de azúcar, ¿ya? Y por otro lado, intentando solventar el déficit proteico que ese jarabe de azúcar genera las abejas con las tortas proteicas, que son unas mezclas indigestas de proteínas de distinto origen. Ninguna de ellas tiene mucha relación con el sistema digestivo de las abejas, ¿no? Es decir, las abejas no comen huevos en la naturaleza, no comen levadura de cerveza, no comen harina de soya, no comen leche en polvo, puesto que no son mamíferos, y sin embargo son esos elementos los que nosotros combinamos, mezclados con azúcar, y se lo damos a las abejas. Es bastante tremendo. Entonces, ¿qué es lo que igual me interesa que entendamos porque las tenemos sometidas a una dieta espantosa en campos que están desmineralizados, y por otro lado, encima las bombardeamos con estos elementos? Quiero aprovechar que hay gente que nos está escuchando de distintos países, que por ahí a lo mejor no está familiarizada con nuestra forma de hacer apicultura, de contarles un poco qué es lo que realmente le hace el azúcar a las abejas, porque es una práctica que está extendida en el mundo entero. El azúcar común es sacarosa, ¿sí?
el azúcar que le damos a la abeja, el azúcar que compramos en el supermercado, es sacarosa. Y resulta que el néctar de las plantas suele ser muy rico en sacarosa. Entonces, ese es como el pase que se hace, ¿no? Es como, bueno, a la abeja le gusta el néctar tiene sacarosa, por lo tanto no hay ningún problema, démosle sacarosa. ¿Ya? Pero no te dicen que en el fondo lo que pasa es que las abejas durante la época de primavera-verano, durante la época de trabajo, van al campo, cogen el néctar de las flores y transforman el néctar en miel. Y dentro de esa transformación hay procesos enzimáticos, ¿ya? Que generan desgaste proteico, en el que la abeja disocia la sacarosa. Si vamos a la siguiente diapo, el néctar es rico en sacarosa, ¿sí? No, la siguiente. Ahí está. Y la sacarosa es un disacárido que está compuesto por una fructosa y una glucosa, que están enlazadas, una fructosa y una glucosa. La abeja no puede asimilar directamente ese disacárido. Tiene que disociar el azúcar, tiene que romper ese enlace para poder entonces digerirlo y aprovechar esa energía. Para poder romper ese enlace tiene que realizar procesos enzimáticos que implican un desgaste de proteína, a través sobre todo de la producción de invertasa, ¿no? Una enzima, que es proteína. A través de la acción de la invertasa, la abeja rompe el enlace y se separa esa sacarosa y la transforma en fructosa y glucosa, ambos monosacáridos que sí puede asimilar sin implicar un desgaste proteico. Entonces, ¿qué pasa? Durante la época de trabajo, durante la época de producción, la abeja gasta proteína en disociar esos azúcares, en transformarlos en miel para alimentarse durante el invierno y la primavera siguiente en base a miel, alimento que está fundamentalmente constituido por monosacáridos, por fructosa y por glucosa. Es decir, fructosa y glucosa aproximadamente del 70 al 80%, 18% de agua, 1% de sacarosa y un 6-7% de maltosa. Es decir, fundamentalmente un alimento monosacárido. ¿Por qué? Porque la abeja durante el invierno necesita vivir mucho tiempo. La longevidad de una abeja, la duración de su vida, está determinada por la cantidad de proteína que esa abeja consumió cuando era una larva, no cuando era una adulta, cuando era una larva. Cuando era larvita, consume pan de abeja, un polen fermentado anaeróbicamente, ensilado en las células, consume ese polen, la cantidad y la calidad de proteína que consume ese polen determina la longevidad de la vida y su salud. Mientras más polen consume, lo almacena en sus tejidos y luego durante su vida va realizando procesos enzimáticos y de desgaste que va consumiendo esa proteína hasta que finalmente envejece y muere. La abeja de invierno necesita vivir hasta 6 meses. Para poder vivir ese tiempo, necesita cuidar sus reservas proteicas. La abeja de invierno no disocia los azúcares porque se alimenta de miel, no de sacarosa. Entonces no gasta la proteína en asimilar la sacarosa. No gasta proteína en producir jalea real porque la cría que hay es muy poca, no pone huevos la reina y si pone muy poquito, por lo tanto no produce jalea real, para lo que requiere muchísima proteína. Tampoco está produciendo cera, es decir, todas esas funciones metabólicas que realiza durante la temporada productiva no las realiza durante el invierno. Y lo peor que nosotros podemos hacer es obligar a la abeja a generar ese desgaste de proteína porque le va a cortar la vida por un lado, pero la va a dejar además susceptible a ser atacada por patógenos que se alojan permanentemente en su sistema digestivo, en su estómago y en sus intestinos. Si vamos a la diapositiva de atrás, compa, a la de atrás, eco, la pared intestinal, o sea, la pared del estómago, la abeja del ventrículo, está recubierta por las células epiteliales, el epitelio. El epitelio tiene la función de absorber los nutrientes de los alimentos. Todos los nutrientes de los alimentos pasan a través del epitelio, pero también los patógenos, también los microorganismos patógenos pasan a través del epitelio. ¿Ya? Microorganismos como Nosema ceranae, como loqui europeo, como cría disificada, pollo escayolado, le dicen en España, como virus de la crianza acá, incluso loqui americano. Todos atacan a través del epitelio. Para evitar ser afectado por estos patógenos que siempre están, pero no necesariamente se dan las condiciones para que se vuelvan patógenos, para que generen una infección. El epitelio secreta proteína, y esa proteína forma lo que se llama membrana peritrófica. El grosor de la membrana peritrófica está determinado por la cantidad de proteína que la abeja tiene acumulada en sus tejidos. Si la abeja se alimentó bien, de buena proteína, de buen polen, no de harina de cerveza, de harina de soya, no, ¿no? Ni de leche en polvo, por favor. Entonces, desarrolla una buena membrana peritrófica. Esa membrana peritrófica tiene que durar durante toda su vida para evitar que las esporas de nosema o otros patógenos que están ahí actúen y puedan infectar el organismo.
Cuando nosotros alimentamos durante el invierno, salida del invierno, las abejas con azúcar, las obligamos a generar un desgaste proteico y las abejas tienen que recurrir a esa proteína de sus propios tejidos. Y lo primero que sucede es que se empieza a adelgazar esta membrana peritrófica. Al adelgazarse la membrana peritrófica, o incluso llegar a desaparecer, si es que le damos mucho azúcar a nuestras abejas, entonces generamos las condiciones para que estos microorganismos puedan penetrar las paredes del epitelio y infectar a la abeja y generar nocemosis que van a matar a tu colmena 3 años después de que se generó la infección. Estamos hablando y por eso no nos damos cuenta, perdemos y perdemos y perdemos abejas y pensamos que fueron las avispas o la barroa o qué sé yo, y en el fondo son patologías del sistema digestivo, que atacan al sistema digestivo, como la nosema, que es una enfermedad en que provoca el despoblamiento progresivo de las abejas adultas y la desaparición de las abejas de la colonia. No sé si les suena, no lo han escuchado. Por otro lado, al incorporar estas proteínas de distinto origen mezcladas en una mezcla indigesta con una abeja que no está muerta de hambre, no se come, saturamos la capacidad de la ampolla rectal, que tiene la función de acumular fecas de la abeja durante la época invernal. Ya pasan días que la abeja no puede salir, la abeja produce poca caca porque lo único que consume durante el invierno es miel, y la miel no produce casi desecho. Entonces puede estar un mes encerrada sin salir a defecar. Y cuando hay buen clima, sale, caga afuera y las esporas quedan afuera. Pero cuando le empezamos a dar estas tortas proteicas, la leche en polvo, los huevos, la harina de soya, no sé qué, más el azúcar, genera mucha caca, genera mucha caca, y esa caca satura la capacidad de la ampolla rectal, encima como son elementos que son indigestos, probablemente provocamos diarrea, y generamos una saturación de esporas de estos patógenos en el interior de la colmena, y provocamos que la enfermedad se gatille. Además, al desnutrir a nuestras abejas adultas que pasan el invierno, impedimos o dificultamos que se activen las glándulas hipofaringeas para que puedan producir nuevamente, siendo abejas viejas, jalea real, para darle el empujón a la siguiente generación, a la primera generación, que va a determinar el éxito de la temporada. ¿Sí? Esto es lo que provocamos los apicultores y las apicultoras al pretender reemplazar alimentos naturales por alimentos artificiales para pasar el invierno. Es algo bastante grave y es una práctica que está difundida en todo el mundo. Y miren cómo estamos. Podemos pasar a las otras. Bueno, eso es lo que les comentaba un poco, ¿no? La composición aproximada de la miel. Si se fijan, ahí tenemos 70% de fructosa y glucosa y un 1% solo de sacarosa. Sigamos nomás, compañero. Y bueno, una composición aproximada de lo que es el polen de abejas con sus aportes en proteínas, vitaminas, lípidos, minerales, que son fundamentales para el desarrollo de las abejas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo este equilibrio nutricional dado en el polen, en un buen polen, es absolutamente indispensable para que se realicen todos los procesos biológicos de la abeja, para que se forme una abeja saludable, para que pueda producir todos los elementos que tiene que producir, las enzimas que tiene que producir, para realizar sinapsis nerviosa, para poder activar el sistema motor de la abeja, son absolutamente fundamentales. Entonces, por más que nosotros, y nos ha pasado, porque la apicultura natural regenerativa, natural, ¿por qué? Porque sus intervenciones, todo el trabajo se basa en los ciclos naturales y patrones de conducta de las abejas, ¿sí? O sea, conocer el organismo, cómo funciona, cómo opera, para trabajar entonces en función de ese conocimiento. Y luego, ¿por qué regenerativa? Porque entendemos que las abejas han perdido una serie de características de comportamiento que tenemos que buscar y recuperar, y porque no podemos entender al organismo colmena separado del ecosistema, lo que decía el Pablo, la relación simbiótica. No podemos comprender al organismo colmena separado del ecosistema que la sostiene. No podemos pretender que la colmena se mantenga sana en un contexto ecosistémico enfermo. Si el ambiente no es capaz de darle este equilibrio perfecto de minerales, de proteínas, de vitaminas, la respuesta no está en comprarle al laboratorio canadiense el multivitamínico Superpower B. La respuesta está en regenerar los ecosistemas para que el ecosistema vuelva a ser capaz de entregar esta nutrición a la colmena, y la colmena pueda devolverle la mano generando la polinización que va a permitir que ese ecosistema se proyecte en el tiempo y continúe su evolución. La hemos cagado y ahora nos toca hacernos cargo. Y para hacernos cargo tenemos que aprender, apicultoras y apicultores, sobre el funcionamiento del suelo, cómo opera la microbiología, cuáles son los equilibrios, cuáles son las relaciones simbióticas y qué podemos hacer
para regenerar nuestro ecosistema como condición sine qua non para trabajar con colmenas sanas. Y ahí le paso la pelota, compañero. Abejitas sanas, mira qué cosa más bonita. Totalmente, ahora la tarea es doble, ¿no? O sea, es no solamente aprender del superorganismo colmena, sino del superorganismo suelo y del ecosistema que contiene a ambos. Exacto, exacto. Y ahí es donde yo lo llamo a Pablo por teléfono bastante seguido para molestarlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Pablo? ¿Cómo hago? Y bueno, ahí un poco, bueno, acá el Manu tocó varios puntos a lo largo de la charla que, bueno, no solamente tocan al suelo, sino también no solamente tocan el intestino del planeta, que es el suelo, sino nuestros intestinos también, porque todo esto es aplicable a nosotros, en el sentido de que gran parte de las enfermedades provienen de nuestra mala alimentación, y si nuestra alimentación viene de producto de un paquete agrotecnológico basado en jarabe de maíz de alta fructosa, basado en soya, soja, lo que sea, básicamente vamos a tener un déficit mineral y al mismo tiempo estamos barriendo con la microbiología de nuestros intestinos. Entonces, es muy similar si observamos cómo funciona el suelo, cómo funcionan las colmenas, cómo funciona el ecosistema. También van a haber claves que nos van a dar de cómo funciona nuestro propio organismo. ¿Sí? Y en ese sentido, nosotros desde la propuesta de una agricultura regenerativa en la cual hacemos énfasis en los procesos, a veces para revitalizar esos procesos ecosistémicos o agroecosistémicos, hacemos algunas labores de dar un empujoncito a través de la elaboración de algunos preparados, ¿no? Y para hacer esos preparados es bien importante que entendamos también las claves del suelo y las claves de una planta. Entonces, en una planta es la interacción entre la física, la química y la biología, por sintetizarlo en tres grandes esferas. ¿Sí? Esa física, esa química y esa biología responden a 3M, le llamamos, o tres mundos. El mundo de los minerales, ¿sí? El mundo de la materia orgánica, ¿sí? Minerales, materia orgánica y microbiología. ¿Está bien? Entonces, la interacción de esos tres mundos, de esas 3M, es lo que va a dar como resultado a una planta que, si esos tres mundos están equilibrados, va a dar como resultado una planta equilibrada. ¿Sí? Entonces, ahí se nos había vuelto acá que vale la pena recordar la simbiosis que existe dentro de la planta, ¿no? Hacia la microbiología y hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, en el proceso de fotosíntesis, la planta agarra, captura el dióxido de carbono y lo convierte en azúcares. Y esos azúcares entran en contacto con la rizósfera, o sea, con todo el área cercana a las raíces, y ahí se da una simbiosis fantástica en la cual la planta, esos azúcares que genera, gran parte se los da a esa microbiología. ¿Sí? Y esos porcentajes van variando, ¿no? Esos fotoasimilados, esa luz que transforma en azúcares, esa luz y dióxido de carbono que transforma en azúcares, hay una relación hay unos porcentajes estimados que las pioneras mandan a sus raíces un 20%. ¿Sí? Son estrategias distintas que van teniendo según el estrato y la sucesión ecológica que van ocupando en el tiempo. Los pastos y vegetales entre un 60 y un 75%, y los árboles envían hasta un 80% de esos fotoasimilados, los envían a la rizósfera, hacia las raíces a través de exudados. ¿Y por qué razón habrían de hacer esto si no hay una cooperación entre la microbiología y las plantas?
¿sí? Están destinando gran parte de lo que capturan del sol y lo transforman en azúcar y lo están mandando a las raíces y lo están mandando a la microbiología. Entonces, ahí es que debe haber una clave, ¿sí? En por qué la planta se empeña tanto en enviar tanta energía hacia esos seres. Y estos microorganismos lo que le van a dar a la planta son minerales que de otra manera no tendrían disponibles, pueden aportarle agua, pueden aportarle ciertas vitaminas, otros nutrientes, y además de interconectar a las plantas y árboles a través de las micorrizas, ¿sí? Una especie de internet del bosque. Entonces, esto es súper importante porque estos seres que no alcanzamos a ver están, aunque no los veamos, operando en todos lados y fueron los primeros en aparecer. Entonces, en la medida que podamos comprender que están, ni siquiera comprender qué hacen, pero empezar a entender que están y tienen una función, debemos empezar a generar las condiciones para que esa vida microscópica también se exprese. ¿Sí? Después, más adelante, podemos ahí intercambiar con el Manu en algunas teorías, algunos preparados interesantes que estuvimos pensando. ¿Sí? Entonces, lo importante es entender que en el suelo hay interacciones entre el mundo de los minerales, entre el mundo de la materia orgánica y el mundo de la microbiología. ¿Sí? Y entender, así como entendemos que una colmena es un superorganismo, el suelo también lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mismo que también decía Manuel, respira, se alimenta, digiere, excreta, se reproduce, se comunica. ¿Sí? Y acá vamos a pasar, nos hacemos un zoom, nos adentramos en la red trófica del suelo, es decir, así como hay una red trófica de plantas, herbívoros, carnívoros, en lo macro, también hay una red en lo micro, con distintos niveles, ¿sí? Para que veamos la complejidad de relaciones y la diversidad de relaciones que hay, ¿sí? Entonces, tenemos la planta que hace su fotosíntesis y demás, y todo el resto de raíces, pequeños microorganismos y distintos residuos y residuos del metabolismo propio de la planta y de esos microorganismos, a ese conjunto le llamamos materia orgánica, la cual van a empezar a desarmar hongos y bacterias, ¿sí? Así como también lombrices que vemos en el tercer nivel trófico, ¿sí? Pero es una relación que hay entre distintos niveles y como ven hay un montón de flechas, un montón de interacciones hasta llegar a las aves, ¿no? Por ejemplo, que sería un quinto nivel trófico. Entonces ahí empezamos a describir, a pensar, por ejemplo, para que se den una idea de la magnitud de toda esa microbiología, de toda esa vida que está debajo del suelo, que por ejemplo, en un suelo sano, en una hectárea, supongamos que en una hectárea arriba tenemos una vaca, el equivalente, si pesamos la cantidad de microorganismos que hay, el equivalente en vacas serían de 15 vacas subterráneas, aproximadamente. ¿Sí? Entonces es una bestialidad ya en kilos solamente, ni hablar en funciones dentro de ese ecosistema subterráneo. Principalmente esto dado en los primeros 20 centímetros de un suelo sano, aproximadamente. ¿Está bien? Simplemente esto es para tener un pantallazo de la cantidad de relaciones, la cantidad de interacciones que hay entre todos estos seres que son, a nuestra simple vista se nos escapa, pero que están ahí. Y que de alguna manera la red trófica completa nos determina la salud de la planta. Y si hay un suelo sano, hay plantas sanas, animales sanos, humanos sanos y abejas sanas también. Entonces,
es importante recordar las 3M y le añadimos una cuarta M, que es el manejo. O sea, tenemos minerales, materia orgánica, microbiología y manejo. Entonces, la atención que le demos a nuestro manejo, la responsabilidad que tengamos en nuestro manejo, también va a determinar la salud de nuestro suelo, del ecosistema en el que nos desenvolvemos y por lo tanto del superorganismo colmena. No es solamente ver la caja, sino también salir de la caja metafóricamente y empezar a ver las distintas interacciones que tenemos entre los distintos sistemas productivos y de vida que manejamos. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta el manejo, ¿sí? Prestar la atención, que no da igual hacer cualquier cosa, ¿no? Y siempre empezar a entender que tocamos una parte del sistema y estamos tocando a todo el entero. Entonces es importante detenernos a pensar que cada cambio que realizamos en nuestro manejo va a tener un impacto en las distintas partes de ese agroecosistema que manejamos. ¿Sí? Así que, bueno, estas son algunas definiciones de los distintos microorganismos. Y recordar un poco esto, que la biodiversidad es hija de la geodiversidad, en palabras de Vernadsky, y que nos trae también el gran Jairo, del cual hemos aprendido bastante ambos interlocutores de esta tarde. ¿Sí? Entonces, en una definición de Vernadsky, podríamos decir que la vida son minerales animados. Somos minerales que vencieron la fuerza de la gravedad. Somos una combinación de distintos minerales que tienen ánima, están animados, tienen un alma, tienen un motor que los puso en movimiento, y todo esto fue gracias también a la interacción de la microbiología. Como decía el Manu, tenemos 10 veces más bacterias que células humanas. Entonces, es importante empezar a prestar la atención a los minerales, a la microbiología, ¿sí? Porque son estas pequeñas partículas, estos pequeños elementos, estos pequeños seres vivos los que empezaron a motorizar la vida, ¿sí? Y acá les vamos a compartir un pequeño gran estudio de 50 años que hicieron en el Reino Unido, que es un estudio sobre la desmineralización de los alimentos, o sea, del agotamiento de los minerales en los alimentos, monitoreado durante 50 años, o más de 50 años, que por razones de escasez de fondos dejó de estimarse. Pero bueno, la tendencia obviamente sigue siendo la misma. ¿Sí? Como decíamos antes, la vida son minerales animados, y acá, por ejemplo, vemos en los vegetales cómo se fue perdiendo hasta un 50% de sodio, un 20% de potasio. Lo único que subió un poco fue el fósforo, quizás por la fertilización del famoso NPK. Disminuyó el magnesio, disminuyó el calcio, disminuyó el hierro, el cobre hasta casi un 75%. Y todo esto lo que genera además es que a veces la disminución o directamente que no haya presencia de algún elemento, lo que sucede es que inhibe un montón de procesos de rutas metabólicas. Entonces, ante la falta de cobre no se empieza, o ante la falta de hierro no se empieza a movilizar el magnesio, y empiezan a haber deficiencias que capaz que la deficiencia aparente es de calcio, pero en realidad lo que está faltando es el magnesio. ¿Sí? Entonces nuestros vegetales, nuestras frutas empezaron a desmineralizarse, simplemente por un cambio en la cuarta M, que sería el manejo, ¿no? Y que ese manejo obviamente no le importó ni lo mineral, ni la microbiología, ni la materia orgánica, ni nada. Entonces, por ejemplo, para suplir la cantidad de hierro nos tendríamos que comer en 1991, habría que comerse 3 manzanas para consumir la misma cantidad de hierro que en 1940. Y depende del mineral que querramos ver,
más manzana, ¿sí? En las carnes también pasó lo mismo, ¿sí? O sea, acá está bajo todo, ni siquiera el fósforo está alto. Acá lo que se analizaron fueron 27 variedades de vegetales, cobre 76% menos, en vegetales, en frutas el sodio bajó un 29%, en carne lo que más bajó fue el hierro, ¿sí? Entonces, todo este panorama de cómo se fueron desmineralizando nuestros alimentos, de alguna manera nos da la pauta de cuán enfermos estamos y cuál es el origen, ¿no? Estamos comiendo animales y plantas, frutas de bajo valor biológico, de baja densidad nutricional, desmineralizados, y si encima a todo eso le sumamos el impacto de ciertas sustancias xenobióticas ajenas a la vida que se introducen en nuestro organismo, que barren nuestra microbiota, que nos generan disbiosis intestinal, que esa barrera permeable pasa al torrente sanguíneo y pasa también a la barrera hematoencefálica, nos generan disturbios neurológicos también. Lo mismo que nos pasa a nosotros también le puede estar pasando a otros animales y a las abejas. Y acá es cuando le paso la bocha al Manu. Sí, no, y fíjate que, estamos hablando de ese estudio que tiene es impactante, ¿no? Fíjate los números, por ejemplo, de cómo ha disminuido los minerales presentes en la carne, una cosa bien impresionante. Es un estudio de 50 años que se publicó hace 30 años. Es decir, anda tú a saber cuál es la realidad de esa disminución al día de hoy. Y Eh, probablemente sigue la tendencia y estamos peor, evidentemente. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos esperar que eso no impacte directamente por ejemplo, los insectos polinizadores? Es re importante y lo que se está haciendo ahora es intentar suplir esas deficiencias con sustitutos artificiales, multivitamínicos y en el fondo generar un enorme paquete tecnológico, porque fíjate que es la misma lógica que la agricultura, ¿no? Un enorme paquete tecnológico caro, ineficiente, que crea dependencia de los productores y dependencia también de las propias abejas a esos insumos finalmente, ya que si el foco no se pone en la regeneración de los suelos y la recuperación de la vida del ecosistema, nos volvemos totalmente dependientes a esos insumos. Exacto. Eh, Es lo mismo eh, en el humano, o sea, si vos estás comiendo alimentos que no tienen zinc, de pronto mi negocio es venderte un suplemento de zinc. Entonces, aplica para todo ser vivo, digamos. Es así, el negocio de la solubilidad de minerales, digamos, ¿no? O sea, lo que venden son soluciones de minerales solubles. O sea, lo que no pueden hacer, lo que no van a hacer los microorganismos, porque nos cargamos a todos los microorganismos, lo vamos a hacer nosotros artificialmente, que es un poco la lógica que quieren hacer ahora cuando te dicen, bueno, estábamos cargándonos a las abejas, vamos a hacer abejas robot y ya está, y así vamos, ¿no? Eh, pero está claro que por ahí no va, y está claro cuál también es el paradigma de la regeneración, es decir, ya no basta con hacer apicultura sostenible o agricultura sostenible, porque lo que tenemos no es sostenible. No Exacto, podemos seguir así. O sea, no podemos sostener esto. El nivel de desastre es tan grande que ya no sacamos nada con sostener. Hay que regenerar a ver si es que tenemos la chance de, de zafar, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, ya no alcanza. Entonces, lo que nos queda es empezar a entender estas relaciones que hay entre los distintos superorganismos dentro de un ecosistema. O sea, cada vez nos toca volvernos más conscientes y entender estas relaciones tan complejas porque el daño es mayúsculo. No Exacto. nos queda otra. Y nos obliga a comprender
los ecosistemas, a comprender el carácter integrador de lo que debería ser el agro. Yo no me puedo acordar si es que fue Jairo o Dutra quien dijo una vez, el problema de los veterinarios es que comprenden a la vaca de la boca hasta el culo, no sé si te acuerdas tú, me hacía muchas gracias. Digo, claro, y, ignorando todo lo que Dicho sucede así, alrededor. Parece claro, más de Jairo. sí, parece un tal cual. Y como veíamos en ese ejemplo de simbiosis, donde están los microorganismos, la pastura que coevolucionó, o sea, los microorganismos que coevolucionaron con la pastura que coevolucionó con el herbívoro que coevolucionó con los microorganismos, los bacilos subtiles y demás adentro del rumen, y después la bosta junto con el suelo. Entonces, no basta con, tendemos a reducir las cosas a individualidades y decir, bueno, termina acá, pero la realidad es que si solamente, está bien hacerlo como para abordar temas y simplificar un poco, pero después hay que lograr sacar esos límites para entender las interacciones. Exactamente, si no entendemos las interacciones, entonces no entendemos nada. Exactamente. Y en ese Claro. sentido, vos estabas haciendo unos análisis, ¿no? De las mieles ahí en los bosques y si querés un poco nos metemos ahí en estas ideas locas que anduvimos teniendo. Sí, la que me interesa también compartir por ahí es la idea loca de los cultivos de microbiología de colmena, Ajá. que yo creo que ahí va a haber harto paño que cortar. Y por otro lado, lo que estamos haciendo ahora, pero todavía no tenemos resultados, tengo que llamar al laboratorio porque deberían estar. Estamos haciendo análisis de presencia de minerales específicos, concentración de minerales en mieles. Tú sabes que la miel tiene muy pocos minerales porque están dados fundamentalmente por las trazas de polen. Sin embargo, las tienen. Y normalmente, mientras mayor cantidad de minerales tiene la miel, también tiene una mayor conductividad eléctrica, que está dada por precisamente estos minerales. Entonces Claro. acá, por ejemplo, la miel que sale de acá tiene una conductividad bastante elevada. De hecho, ya ni siquiera califica como miel, calificaría como mielato por origen, por conductividad. Pero el tema es que estamos analizando muestras de miel de manejo de colmenas con acceso a bosque nativo y colmenas de manejo regenerativo, colmenas de manejo regenerativo en praderas con ganadería regenerativa, analizando las concentraciones de minerales en esas mieles y mieles provenientes de la industria, monocultivo de raps, monocultivos frutales y qué sé yo, para poder empezar a establecer cuáles son las diferencias en términos de concentración de minerales. Eso está bien interesante. Y al mismo tiempo vamos a hacer el mismo trabajo con Florencia Cherisetti, pero aplicando análisis cromatográfico. Y eso también está bien interesante porque por ahí vamos a tener que sacar algunos estándares probablemente también en relación a cómo podemos medir determinados aspectos en los cromas de las mieles. Qué bueno. Pero eso está interesante también, bueno, y lo vamos a ir compartiendo en la medida en que vayamos levantando la información. Pero hay otro aspecto que es bien interesante porque nosotros todavía desinfectamos los materiales de las colmenas, ¿no? Desinfectamos las cajas, los marcos, para evitar la acumulación de lo que se llama en agricultura convencional más infectante. Y bueno, y conversando contigo, en algún momento estábamos en esa, ¿no? Tomándonos un vino y charlando y tal, y de repente caímos un poco en que, oye, no estamos cayendo en la misma lógica de desinfección del suelo. Así como como en el superorganismo suelo hay un microcosmos que establece relaciones simbióticas con las plantas. ¿No será que en el superorganismo colmena, en el interior de su tronco, en la cavidad bandadita, hay todo un microcosmos que establece relaciones simbióticas con las abejas? Y uy, 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 ¿no? Por ahí Y esa fue estamos, un poco de donde parte nuestra hipótesis. exacto, Eh, exacto. y que quizás, tal vez, eh, se pueda hacer algún tipo de reproducción de esa microbiología nativa del tronco en lugar del suelo y reproducirla
para luego inocularla en nuestras cajas o formas de sistema de producción apícola. Y tal vez en lugar de seguir la lógica de arrasar con lo que hay y con una tabula rasa desde cero, volver a arrancar, mantener una población estable y sana de esa microbiología en la cual estaría interactuando naturalmente con la colmena en un bosque. Aplicando por ahí un poco la teoría de la trofobiosis en la colmena, ¿no? De alguna Exactamente, manera. que también nos olvidamos de mencionarla, pero que es una teoría súper importante tenerla en cuenta, que básicamente lo que nos dice es que un mayor o un menor ataque de una enfermedad está determinada por un disturbio mineral. ¿Sí? Entonces, y como sabemos, bueno, quizá no lo mencionamos, pero la microbiología, que está súper ligada a los minerales, eh, toda esa cadena compleja de red trófica, lo que va haciendo que unos se comen a otros es que cada uno está compuesto de distintos minerales, ¿no? Cada uno es un mineral animado. Entonces, lo que va sucediendo en esa red trófica es que se van en esa comida que se van comiendo unos a otros, van biodisponibilizándose esos minerales también y van dando lugar a otros organismos cada vez más complejos. Entonces, básicamente es entender la enfermedad como una desarmonía a nivel mineral. Y esa desarmonía a nivel mineral tiene que ver con una desarmonía a nivel de equilibrios en el microcosmos de un organismo, ¿no? O sea, Exactamente. se te desequilibra la microbiota intestinal y te vas al carajo. Entonces, Exacto. la lógica, es lógica pura, una vez que uno empieza a entender cómo funcionan los microorganismos en sus relaciones simbióticas con los organismos más complejos, entre comillas, te indica que lo más probable, y de hecho hay algunas investigaciones al respecto, pero lo que yo he visto en información va más por la macrofauna que por la microbiología, que tiene que haber sí o sí determinadas comunidades microbiológicas en convivencia simbiótica, probablemente cumpliendo funciones muy importantes para el organismo colmena, y funciones que cuando tú metes una colmena en una caja desinfectada que va desinfectando año tras año, por ahí la ausencia de esas comunidades puede también tener repercusiones importantes en la sobrevivencia de las abejas. Y estamos aplicando la misma lógica de guerra al suelo con las colmenas de abejas. Eso es bien interesante. Y nos pasábamos un poco la película también, porque estamos elucubrando ya con ustedes, de que por ahí, claro, cómo determinadas comunidades sobreviven y no dominan otras. Y pensamos que probablemente el hecho de que sea el propóleo las abejas barnizan el interior de su colmena, de su tronco, de su cavidad con propóleo, probablemente el propóleo, que es muy específico en qué microorganismos elimina y cuáles no, sea el tamiz a través y el filtro que permite que unas comunidades prevalezcan por sobre otras. Entonces, Exacto. a ver si en unos años más, así como estamos multiplicando microorganismos eficientes nativos para inocular en nuestros compost, en nuestros suelos, estamos ahí cultivando microorganismos eficientes de colmena para inocular nuestras camas. No es nada delirante, ¿eh? Me parece que de hecho, No, no, nada delirante. no, está muy bien. Bien interesante y un hermoso desafío para ir investigando en los próximos años. Y de vuelta, como decía al principio, lo interesante de cuando derribamos los límites ficticios, digamos, entre disciplinas, ¿no? Y entonces podemos, si no jamás hubiera sucedido esa charla y jamás hubiéramos podido llegar a esta hipótesis, a esta idea. Eh, Así que en un momento. Ah, bien, no sé si te parece si empezamos a abrir el micrófono o las cámaras para alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo creo que es tiempo. Sí, si no están muy calladitos todos. Eh, a ver,
Bueno, básicamente lo que podemos hacer es que si alguien tiene alguna pregunta que abra su micrófono o su cámara o lo que sea y dispare nomás. Eso. A ver, mientras tanto, hay algunas preguntas escritas. Si se está estudiando la presencia de microplásticos. No sé dónde se refiere, pero si en la colmena o dónde. Ah, mira, probablemente no tengo esa información, pero sí, probablemente. O sea, microplástico y tiene que haber. Si imagínate, por ejemplo, la contaminación y cosas peores, ¿no? Si se le introduce cera industrial permanentemente a las colmenas, esa cera tiene altos niveles de parafina sólida Claro. y además trazas importantes, considerables de insecticidas piretroides como la flumetrina. Entonces, no me extrañaría en absoluto que también estén ahí presentes los microplásticos. Em, definitivamente. Totalmente. Si no hay preguntas, quiere decir o que fuimos demasiado abstractos. No sé. o, o se han dormido o no sabemos bien, pero voy por la opción de que fue todo muy claro. Hola, ¿cómo están? Hola Matías. Buenas. Bien. Sí, es bastante difícil hacer una pregunta al respecto de todo esto, porque en realidad es una información que no todos la accedemos, digamos, pero esto, pensar en la cuestión del ecosistema, de cuidar el ambiente, los suelos, sabemos destruirlo, pero no sabemos recuperarlo, entonces creo que va por ahí, ¿no? Hay, sí, preguntas debe haber muchas. ¿Cómo hacemos recuperar el suelo? ¿De qué forma? Hay un montón de cosas. Lo que sí me estaba preguntando en todo este desarrollo, que es bastante, digo, terminología, digamos así, que se usó bastante difícil, digamos, pero yo en mi secundaria estudié química, ¿no? Y el último año trabajábamos en una de las industrias de la ciudad, que es en Sunchales, Santa Fe, la Sancor, y hacíamos un tipo de análisis que se llama espectrofotometría de absorción atómica, que buscamos minerales, metales en el agua para saber qué concentración tenía eh, de metales pesados en el agua. Se buscaba arsénico. Bueno, y yo soy oriundo de la ciudad de Ceres, Santa Fe, que el Bajo el Saladillo, que hay muchísima también concentración de metales pesados y eso. Y bueno, y los análisis arrojan muchísima cantidad de contaminación, ya sea plomo, bueno, metales pesados, sobre todo ahí en la zona de Ceres, que hay fábricas que son las recuperadoras de plomo, las fundidoras. Bueno, los niveles de cáncer son altísimos. Y veía que algunas plantas hacían un proceso de recuperación. Digo esto, ¿no? De empezar a aprender qué tenemos que hacer para, de a poco, digamos, para empezar a recuperar el suelo, digamos. Pero por lo pronto es eso, hay que, no sé cómo se hace, pero creo que parte de acá, ¿no? Aprender y buscarle la vuelta. Pero eso, en el sentido práctico, ¿qué actividades podríamos empezar a desarrollar de a poco con respecto a esto, a regenerar el suelo y la cuestión de los minerales, digamos? Digo, aparte de la conciencia de nada, de no consumir productos transgénicos y todo eso, pero no sé si se entiende mi inquietud. Esa es para ti, Pablo. Bien. La otra, a partir de ahora, si quieren también habilitar la cámara, buenísimo. Así también aparece la imagen de ustedes. Sí. En concreto, primero tendríamos que, mientras voy admitiendo a alguien más, tenemos que hacer un diagnóstico de dónde estamos parados y hacernos la pregunta de cuál es el ecosistema
en el cual estamos parados y partir desde ahí, ¿no? Empezar a ver, bueno, primero si tenemos una parcela o tierra para empezar a producir de una manera distinta si es que estamos haciendo algo convencional. Dependiendo de la zona, hay, por ejemplo, desde Escuela de Regeneración lo que promovemos es, sí, son tierras aptas para ganadería, por ejemplo, se están haciendo reconversiones con grandes impactos positivos a través de introducir animales dentro del sistema productivo, ¿no? Animales que, aplicando el principio de biomímesis, es decir, de imitar a la naturaleza, o empezar a hacer una agricultura que sea de procesos y no basada en insumos. Ahora, introducir animales, la verdad que hay una movilización de nutrientes mucho más veloz que solamente con plantas, ¿no? Entonces, si es apto el lugar para hacer eso, una buena opción es la ganadería regenerativa. Porque de esa manera empiezan a haber, empiezan a empezar a movilizarse nutrientes, a empezar a movilizarse microbiología, a empezar a revitalizarse procesos del suelo que están inactivos, mejora la infiltración del agua y la verdad que está dando grandes resultados. Ahora, todo depende de nuestras, digamos, de nuestras facultades y nuestro acceso a poder cambiar la matriz productiva en la cual estamos parados. La otra opción, si sos solo un consumidor, empezar a buscar aquellos productores, empezar a vincularnos como consumidores con productores que apunten a no solamente producir, sino tener en cuenta el ecosistema en el cual produce. ¿Sí? Quizá nos pusimos muy técnicos en algún momento, hablando medio en difícil, pero no era la idea. No, pero está pero bueno porque... Se entiende igual, sí. Sí, sí. Por ejemplo, digo, en términos prácticos, por ejemplo, qué hacer, digo, poder acceder a analizar la tierra y un montón, pero digo, qué hacer desde ya, digo, esto de materia de concientización, pero por ejemplo nosotros en el potrero donde tenemos las abejas, digo, ver qué plantas hay, saber un poco de la historia del lugar, qué actividades se hicieron, como que me parece que va por ahí, digamos. Yo a lo mejor puedo compartir algo ahí. Por ejemplo, acá tenemos en relación a lo que preguntas tú y a lo que pregunta tanto Richard como Nuria. Mira, se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, a través de meter animales, si es que se mete bien con la técnica adecuada, la verdad que es un golazo porque ayudan un montón y te facilitan la vida. Por ejemplo, acá en la escuela, en la pradera no tenemos animales, bueno, ahora hay gallinas, una gallina ya empezamos a hacer otro manejo, pero todo el problema es que al no tener animales, ciertos cortes de las pasturas los hacemos mecánicamente e introducimos guano de un vecino, ¿no? Entonces al final como que no acaba de cerrar, pero lo hacemos igualmente. Y trabajamos mucho en base a biopreparados que bueno, en lo que Pablo es un maestrazo, es el hombre biopreparado. Sí, los supermagros. Hacemos mucho bocachi, hacemos super magro, inoculamos el compost y el bocachi con microorganismos eficientes nativos. Bueno, aquí ocupamos baños secos, en la escuela hacemos cursos y gente de baños secos, sacamos un buen poco al año que inoculamos con microorganismos eficientes nativos y tal, y le vamos metiendo al suelo, y la verdad es que sí se nota un cambio en el cortísimo plazo. Bueno, en el mediano plazo, tú notas cambios bastante fuertes, se nota en cómo crece el pasto, cómo empezamos a ver praderas que no tienen ese manejo alrededor,
que están mucho menos verdes, un color que se ve más enfermizo, se seca antes. Empezamos a ver cada vez más diversidad de floración en la medida en que vamos haciendo estos manejos y cortes, le metemos algunas semillas. Metimos arado una sola vez, la primera vez, para romper un patrón de cultivo que iba a favor de la pendiente, entonces rompimos ese patrón, hicimos unas pequeñas zanjas a nivel, porque la inflación no es mucha, entonces atajamos los nutrientes, atajamos el agua, son pequeñas cositas que no son difíciles de hacer, que se pueden aprender y que se pueden reproducir y que impactan fuertemente. Y que hay que considerar siempre también que si bien la teoría te dice que las abejas pueden volar hasta 4 kilómetros, 5 kilómetros, eso es una verdad bastante a media, porque la abeja, claro, puede volar 5 kilómetros de la misma forma que tú puedes caminar 50 kilómetros para ir a buscar una manzana si tienes hambre. Ahora, ¿quieres ir 50 kilómetros a buscar la manzana o la vas a buscar a tu jardín mejor? Entonces, las abejas tienen un radio preferencial de vuelo en función del desgaste energético, que es de 300 metros, ampliables a 500. Solo en caso de necesidad van a ir más allá, por lo tanto, tú sí puedes impactar muy fuertemente en tu propio terreno, en tu propia casa, en función de la regeneración del suelo y la introducción de plantas, múltiples variedades de plantas de interés melífero. Y a nivel urbano, que claro, que es un poquito más complejo, porque los terrenos son más chiquititos, a lo mejor tú no cuentas más que con una planta banda o con una terraza, tal. Bueno, y da igual, en todo metro cuadrado en este momento es un oro. Todo metro cuadrado es oro. Tienes una terraza, regenera tu pinche terraza. Ahí, de eso se trata. Buenísimo. A ver. Microorganismo Pablo. Microorganismo Pablo. Ahí va. Quisiera saber por qué la microbiología del suelo se ve tan afectada por el uso del NPK. Bueno, es que no es o sea, ahí va. O sea, por un lado también hay SIDAs, o sea, hay una pasada de insecticidas y matavida de amplio espectro, que no es selectivo, sino que arrasa. Pero al mismo tiempo, lo que sucede con la fertilización con el NPK es un desbalance, digamos, porque en lugar, si yo aplico NPK, lo que está sucediendo es que la rizósfera y las raíces empiezan a atrofiarse esa capacidad de interactuar con, si existiera, microbiología que sobrevivió, digamos, no estás promoviendo la interacción que hubo durante millones de años entre plantas y microorganismos a través de las raíces y los azúcares, sino que estaría siendo interrumpida por la presencia de estos minerales solubles. Entonces, de esa manera queda interrumpida la interacción natural entre raíces y microbiología. ¿Sí? Eso un poco. Dame un link hacia vuestro proyecto y del Manu, porfa. Bueno, mientras le escribo los links, hay algunas preguntas, Manu, por ahí. Sí, igual, y con relación a eso mismo, claro, en el fondo pasa eso que tú dices, y por otro lado el tema es que el NPK lo ponen, pero después de haber aplicado todos los totalicidas, que aniquilaron la microbiología. Y también vinculado con la pregunta que hacía el compañero hace un rato, de esos análisis que han hecho, la concentración de metales pesados en las aguas y tal, esos fertilizantes químicos, ¿no? Tienen una alta concentración de metales pesados, tienen altas concentraciones de mercurio, de cadmio, arsénico, de plomo. Cuando tú aumentas significativamente los niveles de metales pesados en el campo cuando aplicas esos fertilizantes. Y lo hemos visto incluso, hacemos un super magro con algo que tiene tan poco metal pesado como la roca fosfórica. O sea, la roca fosfórica tiene metales pesados, pero no tanto como puede tener un NPK, un superfosfato triple. Y nosotros comparamos el super magro sin la roca fosfórica, analizando todos los minerales y todos los metales pesados también, y con versus el otro super magro que tenía roca fosfórica, y se nos dispararon los niveles de metales pesados. Y eso se acumula y eso se arrastra, los fertilizantes se arrastran, van a las aguas a los ríos, los lagos, tal, y vamos acumulando esos sedimentos, generando alteraciones ecosistémicas en los humedales, y
aumentando los niveles de concentración de metales pesados. Es grave. Y sí, ahí están las páginas web. Estamos trabajando en conjunto, estamos dialogando harto y estamos preparando cosas interesantes, porque necesitamos empezar a hacer procesos de formación que vinculen las disciplinas transdisciplinarios, agricultura y apicultura y ganadería, con un enfoque regenerativo, entendiendo la visión ecosistémica y especializándose en cada área. Yo estoy bastante convencido de que la cosa va hacia allá, porque la única forma que tenemos de proyectar, creo yo, la agricultura es con esta visión ecosistémica integrada, porque tenemos que entender cómo se relacionan los elementos, si no, de verdad que no estamos entendiendo nada, y eso se ve, ¿no? Mira cómo estamos. 100%. Romper con la segmentación y compartimentalización del conocimiento. Exacto. Qué complicada la palabra. Acá alguien preguntaba, ¿por qué inocular colmenas con bacterias benéficas en vez de hacer un manejo integrado que favorezca la presencia de dichas bacterias? Dame un segundito. Bien. Bueno, esto que habíamos charlado con el Manu, es por surge en relación a un proceso que también sucede en la sanitización de las colmenas, ¿no? Que es un poco que, no sé cada cuánto lo hacen, si una vez al año. No sé. Una vez al año, así. Es que lo que pasa precisamente es que actualmente trabajamos con abejas que han sido arrebatadas hace mucho tiempo de su medio natural. Producto de la destrucción de los ecosistemas, destrucción de la... Perdona, Pablo, te interrumpí, qué mal educado. No, pero estaba bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Yo voy a prender la luz. Producto de la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Debido al avance de la agroindustria y de la industria forestal, por un lado, pero por otro lado, producto también de la entrada, de la diseminación de la varroa por el mundo, que aniquiló a buena parte de las abejas que vivían en la naturaleza. Entonces, en el fondo, por un lado, la varroa fue muy rápida en arrasar con muchas poblaciones de abejas silvestradas, y por otro lado, hemos destruido muy rápidamente los ecosistemas en que esas abejas silvestradas vivían. Por lo tanto, hoy en día, la realidad es, salvo en países más tropicales, subtropicales, por ejemplo, todavía quedan poblaciones importantes de abejas silvestradas en el norte de Argentina, en la selva yunga, un tesoro biológico, pero en pocos países contamos con ese tesoro biológico. Y lo que tenemos ahí son abejas que llevan generaciones, o sea, 10 años, 20 años, a nivel abeja es mucho. Generaciones fuera de su hábitat natural y fuera de probablemente conexión con estas microbiologías específicas. En Alemania se estaban haciendo unos estudios ahora y se descubrió que conviven con las abejas en los troncos de los árboles unos pseudoescorpiones, unos bichitos diminutos, que comen varroa. Entonces, muy presumiblemente esas comunidades microbiológicas no son tan fáciles de encontrar en nuestras cajas modernas. Entonces, por eso la idea que tenemos es meternos al monte, buscar esos troncos que pueden tener todavía generaciones de abejas viviendo ahí, y tratar de tomar una muestra del interior y ver qué microbiología hay y ver cómo la podemos multiplicar para inocular, y a partir de ahí, o sea, no estar inoculando todo el tiempo, ¿no? La idea es que restablecer los equilibrios para que a partir de ahí eso siga funcionando. Pero todavía es algo que está muy en el terreno de la elucubración. Totalmente. O sea, de alguna manera no alentamos la producción de insumos o biopreparados o lo que sea, sino simplemente que sean un impulso para generar esa cadena de procesos, ¿no? Entonces, a lo que apuntamos en definitiva es a procesos, pero si estamos tan fregados que no podemos encontrar esos procesos, pues están estancados por un montón una trama de problemáticas que nos atraviesan por distintos lados, sí es viable explorar algunas alternativas para favorecer procesos futuros. ¿Sí? Considerando que la misión es regenerar. Exactamente.
Y acá te preguntan por el libro de apicultura natural, si se puede comentar algo al respecto, y podemos encontrar en el libro pautas a aplicar a nuestras colmenas o casas. Podemos encontrar pauta, y claro, es un manual, es un libro técnico, es una guía que permite aplicar las metodologías de la apicultura regenerativa en el colmenar y hacer la transición. Es un manual técnico, así que sí, pueden encontrar esa información. Y ese libro está en Argentina, está en Escuela de Regeneración, ¿no? Ahí lo están distribuyendo. Sí, exacto. Y bueno, está en Uruguay también, en Librería para el Cambio, está en México, no me acuerdo dónde. Ganadería Regenerativa, creo que es la página de ellos. Está en España, en la Casa del Libro, y en Chile lo encuentran en la escuela nuestra y también en Espacio Regenera. En todo el mundo está en libroscondor.com. Ahí lo envían hasta Eslovaquia. A Eslovaquia. Muy bueno. Muy bueno. A ver si quedó voy a ver si hay alguna pregunta colgada. Que yo soy malo, pero vosotros peores, vamos. Que no me toquéis el sobaco, que yo soy muy eslovaco. Saludos, saludos. Lo hizo con rima. Como me enseñaste los argentinos, es que me lo enseñaste los argentinos. Yo conviví con los argentinos y hasta conozco algo más de lo que se esperaría de un eslovaco. Muchas gracias por vuestra presentación, muy interesante desde el punto de vista global. Soy estudiante de Jairo y de Nacho Simón. ¡Wow! Sí. ¡Qué bien! Bien. Cosas de la vida. Bien. Gracias, Tim. Bueno, tenemos ahí maestros en común. Ajá. Bueno, nada, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. Pero... Sí, acá te preguntan a ti, digamos, que una consulta, ¿de qué manera se puede trabajar o dónde poner énfasis cuando hay una disminución de población en las colmenas en relación al suelo? En relación al suelo, bueno, es un poco lo mismo que hemos dicho. Lo que hay que ver hay que tratar de descubrir por qué la disminución. Eso puede tener múltiples causales. Muchas veces el problema que tenemos los apicultores es que no somos capaces de identificar cuáles son las causas de las pérdidas de población. Entonces, lo que es muy importante es poder llegar a qué es lo que está generando esa baja en las poblaciones. Normalmente, si no es una varroasis, pueden también ser un problema de saturación de capacidad de carga. Lo conversaba esta mañana también, es decir, tú tienes, por ejemplo, en una hectárea de pradera X, tú tienes determinados kilos de pasto. Entonces tú metas los animales que metas, tú sabes que esa hectárea tiene determinados kilos de biomasa, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, un área de 5 hectáreas o de 10 hectáreas tiene una cantidad determinada de kilos de néctar. Y eso es lo que tiene. Si tú metes ahí 100 colmenas, vas a producir a lo mejor, qué sé yo, 2 toneladas o 3 toneladas de miel. Y si metes 200 colmenas, vas a producir las mismas 2 toneladas. Y si metes 300, vas a producir a lo mejor 1 tonelada nomás porque vas a empezar a perder colmenas por hambre. Entonces, a veces las disminuciones de poblaciones tienen que ver simplemente con que se ha saturado la capacidad de carga o no se ha mejorado lo suficiente. Ahora, cuando hay despoblamiento progresivo y misterioso de abejas, suele haber una nocemosis detrás, y la nocemosis tiene que ver directamente con desnutrición. Y hay trabajar en la nutrición de la colmena y trabajar directamente en la nutrición del suelo también, que es la que nutre directamente la colmena. Cuando yo digo trabajar en la nutrición de la colmena, me refiero básicamente en procurar que tenga suficiente reserva de polen, suficiente reserva de miel, no volverse loco sacándole esos elementos, y luego irse al campo e inyectarle microbiología al suelo, inyectar materia orgánica y ponerse a sembrar forraje para abejas, que es una necesidad, vamos, somos ganaderos de abejas, y como buen ganadero, a ver, ocupémonos del suelo y del forraje, ¿no? Exactamente. Bien, compadre, entonces me parece que ya es un buen momento para ir cerrando, que dejamos ahí las páginas de apiculturanatural.com, escuela de regeneración.com, también
nos pueden seguir en Instagram. Y bueno, nosotros estamos compartiendo permanentemente de las distintas disciplinas que tienden hacia la regeneración de los suelos y de los ecosistemas, tanto desde la apicultura, la ganadería, hasta las distintas formas de agricultura. Así que ha sido un placer haber compartido con todos ustedes aquí en Zoom y también otros tantos por YouTube. Y bueno, nosotros la verdad que la pasamos muy bien y estén atentos a nuestros próximos pasos. Así que desde acá les dejamos un saludo muy grande. Sí, Igualmente. muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la seguimos, ¿ah? Esto está en construcción y la idea es hacerlo entre todas y todos. Sí, buenísimo.